Desde Venezuela hasta los petroleros rusos, pongámonos en el peor de los casos, ¿crees que Estados Unidos está ampliando silenciosamente una guerra global? Porque hemos sabido, como mencionó Richard, del nuevo paquete de armas de $11.100 millones destinado a Taiwán, el mayor hasta ahora. ¿Qué opinas de eso? Richard acaba de explicar lo que significa la Declaración de Seguridad Nacional cuando dice que el imperio estadounidense se ha acabado y que no podemos seguir intentando dirigir el mundo, se dividirá en regiones. Significa exactamente lo que él dijo, trabajar a través de intermediarios en la práctica. En otras palabras, no podemos permitirnos más costes para ir a la guerra contra Rusia en Ucrania. Eso es un pozo sin fondo de dinero, dada la corrupción y el hecho de que Ucrania ha perdido tanto. Pero creo que Trump está harto de Europa. Ya has visto todas sus declaraciones antieuropeas. Así que básicamente, cuando habla de renunciar al imperio, se refiere ahora a la lucha de Europa con Rusia. Si Europa quiere luchar contra Rusia, dice, que sea nuestro intermediario. Haremos todo lo posible para ayudarla. Seguiremos proporcionando radares y orientación militar sobre los lugares exactos que deben bombardearse en Rusia, pero no vamos a gastar dinero en ello. Europa tendrá que asumir los costes. Por desgracia, tenemos allí a nuestros títeres. Merz, que acaba de decir que quiere volver a reclutar alemanes para un nuevo Wehrmacht que luche contra Rusia, como si fuera una guerra terrestre. Macron, que sigue enviando mercenarios franceses, y por supuesto Starmer en Inglaterra. Así que se trata de utilizarlos como intermediarios. Estados Unidos se está desvinculando de ellos, del mismo modo que intenta hacerlo en Asia, utilizando a Taiwán, Japón y Corea del Sur como sus intermediarios. O en América Latina, con gobiernos de derechas como el de Bolsonaro, a quien Trump intentó liberar de la cárcel por su intento de anular las elecciones. Pero hay otro elemento necesario para este fin del control estadounidense, y creo que eso es a lo que te referías. Significa el colapso del derecho internacional, la sustitución no solo del derecho internacional, sino de todos los principios de las Naciones Unidas que se crearon, aparentemente de forma legal, después de la Segunda Guerra Mundial. Tomemos, por ejemplo, el derecho del mar. Establece que el mar pertenece a todos y no está nacionalizado como parte de Estados Unidos. Trump dice que otros países han robado los océanos Atlántico y Pacífico a Estados Unidos, que son nuestros y que vamos a recuperarlos. Estoy, en cierto modo, parafraseando o ampliando su forma de pensar. Pero también se trata de los acuerdos climáticos, los acuerdos de París, firmados por países que están todos amenazados por fenómenos meteorológicos extremos, el calentamiento global, las inundaciones y las sequías que ocurren en todas partes. Están intentando descarbonizar el medio ambiente para evitar que este desastre climático eleve el nivel del mar e inunde las costas de todo el mundo. Bueno, Trump básicamente dice que del mismo modo que estamos en contra de que digas que la ley del mar es libre para todos, como si no estuvieras hablando de nuestro océano, también con los acuerdos climáticos estamos en contra de cualquier pacto internacional que nos impida controlar el comercio mundial de la energía mediante nuestro control del petróleo, decidiendo quién puede producir y comerciar con ese petróleo y a quién se nos permite bloquear. Todo eso queda bloqueado. Así que tenías el derecho internacional, el libre comercio, la cláusula de nación más favorecida, la libre circulación de capitales, todas esas medidas y toda esa ideología que se implantó al final de la Segunda Guerra Mundial. Parecía que la civilización avanzaba hacia un escenario en el que todos los gobiernos, o al menos la mayoría, actuaban juntos para resolver los problemas comunes del mundo.
desde quién puede usar el mar, hasta cómo evitar que algunos países contaminen el medio ambiente y perjudiquen a otros o amenacen su seguridad, pasando por el ámbito militar. Sí, habrá seguridad nacional y un ejército para cada país, pero no a costa de la seguridad militar de otros países, como siguen diciendo el presidente y el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia. Todo esto es un ataque, una forma de decir que el derecho internacional ha terminado. Todo está sujeto al orden, basado en las reglas de Estados Unidos, donde básicamente cualquier acuerdo o norma que rija el comercio internacional o el uso de combustibles está bajo la dominación estadounidense. Y ahí está la verdadera maniobra de poder, que en realidad solo hay una esfera de influencia, una regional, y es la de Estados Unidos sobre América Latina. Todos esos otros países que se supone que tienen una esfera de influencia, cuando se habla de una esfera de influencia rusa, lo que significa es que Europa luche contra Rusia, no nosotros. Cuando se habla de una esfera de influencia china, significa, bueno, dejar que China intente hacer lo que pueda, pero vamos a rodearla con los países del Quad y con los aliados estadounidenses, especialmente en Taiwán, donde Estados Unidos acaba de firmar, un enorme acuerdo de armas, creo que de $11,000 millones, para intentar contrarrestarla. Estados Unidos no reconoce la esfera de influencia de ningún país, salvo la suya propia, que consiste en manteneos fuera de América Latina. Y como Richard acaba de señalar, eso no era la doctrina Monroe. Cualquier país podía comerciar o endeudarse con otros países. De hecho, justo cuando los países latinoamericanos, a partir de la década de 1920, conquistaron su libertad política frente a sus colonizadores extranjeros, México, Brasil, todos ellos, se endeudaron, principalmente, con banqueros británicos. Y Haití se endeudó para comprar su libertad a los banqueros franceses. Todos estos países latinoamericanos se convirtieron en satélites financieros de Inglaterra y de los banqueros europeos. A Estados Unidos no le importaba eso. No tenía ningún problema con otros intercambios comerciales. Estados Unidos estaba totalmente a favor del comercio latinoamericano con otros países, siempre que los beneficios se enviaran a Estados Unidos y no a Europa. Estados Unidos es el beneficiario de este comercio. Así que, básicamente, Trump está diciendo que no se puede permitir una esfera de influencia a menos que Estados Unidos sea el único beneficiario de cualquier superávit económico o de balanza de pagos generado por estas 5 regiones. Ese es el doble rasero que el estudio de seguridad nacional pretende promover. Si pudiera añadir otro punto, de nuevo, solo para enriquecer las capas de comprensión de lo que está ocurriendo aquí. Verás, Estados Unidos salió de la Segunda Guerra Mundial como la potencia económica dominante. Pero no se trataba solo de que el dólar estadounidense estuviera en todas partes, y de que Estados Unidos financiara todo y concediera los préstamos, el Plan Marshall y todo lo demás, para todo el mundo, y dominara el comercio mundial. También fue una dominación política, una dominación ideológica. Hollywood producía las películas que todo el mundo veía. Levi Strauss fabricaba los vaqueros que todos aprendieron a llevar, y así sucesivamente. Todo eso, con una sola excepción, y ni siquiera estamos seguros de esa, ha acabado por ser revertido. Estados Unidos no es la principal potencia económica. Hemos hablado de esto hasta la saciedad y las pruebas están por todas partes. Se acumulan literalmente cada día. Lo mismo ocurre con la política. En algunos de los temas clave, Estados Unidos no solo pierde votaciones en las Naciones Unidas, sino que las pierde de forma abrumadora. Hay votaciones de más de un centenar de países frente a 5. Estados Unidos es uno de esos 5. Israel suele estar ahí, y luego unas pocas islas pequeñas del Pacífico. Pero el resto ya no lo está, e incluso los europeos, tan serviles hacia Estados Unidos como siguen siendo, al menos sus dirigentes, están haciendo declaraciones en contra de la política estadounidense.
against the politics of the United States, and I can assure you the mood here. I've only been here. Y puedo asegurarte que el ambiente aquí, solo llevo un par de días. Ya sabes, la crítica a Trump está por todas partes, entre líneas o directamente en la prensa y demás. Así que el armamento político ya no está. La posición política ha desaparecido. La posición económica ha desaparecido. La posición ideológica ha desaparecido. El mundo ya no está pendiente de cada moda que surge de Estados Unidos como antes, ya sea en la forma de vestir o en cualquier otra cosa. Tava se is en Bert, el Herst, y bitte star your monlitar tues non thord. That our military is no longer the overwhelming. For most of the last 30 years, Durante la mayor parte de los últimos 30 años, y hubo organismos que lo hicieron, cuando se elaboraban tablas sobre cuánto gastaban en defensa los principales países del mundo, Estados Unidos aparecía no solo en primer lugar, sino también como el país que gastaba más en el ámbito militar que los siguientes 8 o 9 países juntos. Y entre esos 8 o 9 estaban Rusia y China. En otras palabras, Estados Unidos fue tan abrumadoramente dominante en el periodo de la Guerra Fría en el plano militar como lo fue en los ámbitos económico, político e ideológico. Así es como interpreto lo que dijo Michael, y ese fenómeno me sigue pareciendo mucho más importante de lo que la atención que recibe sugiere. Disparar a personas inocentes que no han sido declaradas culpables, personas que están sentadas en barcos en el Caribe o en el Pacífico. Por cierto, creo que 95 de ellos, o una cifra parecida, han sido asesinados. Ese es un símbolo muy poderoso. Vamos a usar lo que aún tenemos, el ejército. No vamos a depender de lo que hicieron los anteriores presidentes estúpidos, que era hacer que la Marina abordara el barco, confiscara las drogas si las había, arrestara a los implicados y luego los enviara a su país. Pues. No, eso no funcionó. Así que ahora usamos lo que nos queda. El puño. Estamos en posición de hacer ¿qué? Cuidado, que el mundo se ande con ojo. Let the world beware. You get on the wrong side of us, and we... Si te pones en nuestro contra, te haremos lo mismo. Bien, esto es usar el ejército, porque no te queda nada más que usar. Y aquí hay dos posibles resultados. El primero que funcione, aterrorizarás a gran parte del mundo con la amenaza de una acción militar, en última instancia, una acción militar nuclear. O, y podrías tener ambos, por supuesto, provocarás que el resto del mundo te vea como el principal peligro para la paz mundial y se organice económica y políticamente para derrotarte. Y permíteme dejarte con esta observación. Hemos vaciado nuestra capacidad de fabricación. No podemos hacerlo solos. We cannot go it alone. And if the rest of the world were to view us, y si el resto del mundo llegara a vernos como una nación rebelde dispuesta a amenazar con el uso militar, habrá reacciones. Pregúntate si quieres, hazte esta pregunta. Si los asesores del señor Trump, que quieren una guerra en Venezuela, se salen con la suya y Estados Unidos ataca, desembarca tropas y todo eso, no se trata solo de que los rusos y los chinos puedan tener algunas sorpresas para ellos en Venezuela. Es que, por supuesto, pueden tomar medidas de represalia de muchas maneras. Quizá volvamos a oír hablar de las tierras raras y de todo tipo de cosas que podrían hacer. Y ahí vemos de nuevo el camino hacia la guerra trazado justo delante de nosotros, dependiendo de las decisiones que se están tomando, literalmente mientras hablamos. but dependent on the decisions being made literally as we talk.